Buenas noches, mi nombre es Gerardo Vargas, yo soy estudiante de Sociología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Este es un trabajo que tiene que ver con el curso de Ruralidad y Transformación Social. Esta es una actividad de la fase 2, la cual se titula La construcción social de la ruralidad. Aquí quiero, como ven en la diapositiva, quiero empezar con un preámbulo de lo que es el video, de lo que voy a definir este tema de lo que es lo rural y la ruralidad. Para empezar este preámbulo, yo lo he titulado El paradigma de las siglas. Entonces, el lenguaje es una manera de comunicar, de describir, de difundir y de proponer. El lenguaje tiene diversas formas de comunicar a través de signos y de iconos. Lo llamo paradigma porque pues, la idea es contar que las siglas, ahorita en un contexto académico, trae como mucho significado esta parte de las siglas. Entonces, este paradigma es una postura de investigación que propone buscar modelos. También las siglas identifican lo que son las instituciones gubernamentales, tanto nacionales, internacionales, también son privadas y las públicas, para construir un conocimiento basado en la práctica de los proyectos e ideas. Entonces, la idea es conocer aquellas instituciones, las siglas, podemos llamarlos así, de las instituciones y también de modelos sociológicos que he venido entendiendo que se pueden hacer en la universidad. Entonces, esto va a aportar o va a construir herramientas y esas herramientas van a ayudar a que la información logre analizarse y crear conocimiento para presentar posibles soluciones a un problema macro en la sociedad rural, que es nuestro enfoque. Entonces, empecemos a nivel macro y es las Naciones Unidas. Entonces, las Naciones Unidas han creado las siglas FAO. Estas iniciales crean es un concepto, unas iniciales que tratan de que es una oficina en las cuales las Naciones Unidas están atentos de aportar a las naciones que están en las Naciones Unidas sobre la alimentación y la agricultura. También tenemos ahora a nivel nacional las instituciones de la parte de Colombia, como es el Instituto Colombiano Agropecuario, sus siglas son ICA y SEAM. También tenemos otras entidades como son las corporaciones autónomas regionales. Esto ha actuado también en el campo nacional, pero están subdivididas en cada región. También gubernamentalmente he encontrado en la investigación que he realizado para hacer este preámbulo las siglas ADR, eso significa Agencia de Desarrollo Rural. También tengo las siglas Agencia Nacional de Tierras, la ANT. También tenemos la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, AUNAP. Tenemos la Corporación Colombiana Internacional, CCI. Tenemos Concaja, Fidugraria, Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario, esto es FINAGRO. Como hemos explicado, el Instituto Colombiano Agropecuario, que es el ICAM, y la Unidad de Planeamiento Rural y Agropecuario. Entonces, estas son las siglas a nivel gubernamental. A nivel de la academia tenemos un modelo que es la Investigación Acción Participativa, la IAP. Entonces, ahora sí quiero pasar, ya terminando este preámbulo, quiero pasar a la definición de lo que podemos decir que es lo rural.
Entonces, lo rural se conoce como a lo agrario. Allí están esas relaciones del ser humano o del sujeto a la parte de lo que son los recursos naturales. Entonces, eso se puede definir, el concepto de lo rural es eso, las relaciones, la convergencia que se tiene entre los actores, los sujetos, con los medios naturales. Esta correlación que tiene, decimos correlación porque es entre dos partes, que es el sujeto, que está sujeto a la naturaleza. La correlación la alimenta lo que son los recursos naturales, porque el ser humano o el sujeto explota a los recursos de la naturaleza o de los recursos vivos, recursos naturales. Y esto lo utiliza para la producción y para la interacción entre seres humanos, es decir, dependiendo de la siembra, también depende, bueno, pueblos autóctonos, orígenes como los indígenas, cuidan la tierra, es decir, son como agradecidos. La parte ya un poco acercándonos a la modernidad, la parte capitalista, la parte que tiene una producción, entonces extraen de la tierra los minerales, se conoce como minería, o la explotación también de que la siembran, o la explotación de la tierra como el ganado, ¿sí? Esta parte. Entonces, esta construcción social, porque lo rural es una construcción social debido a la interacción que se presenta, eh, ¿qué se puede hacer en lo rural o en lo agropecuario? ¿Sí? No solamente lo agropecuario tiene que ver con la siembra del campo como tal, sino que del campo también, como pueden ver en pantalla, se puede tomar lo que son la producción y distribución agropecuaria, lo que es la agricultura, lo que es la zootecnia, tiene que de ver todo esto como la crianza de animales para el consumo humano, y la producción pecuaria, eso tiene que ver con la zootecnia, pero pues es como una rama que se extrae de la zootecnia, la piscicultura, también hay explotación de la industria maderera y la explotación del suelo. Entonces, haciendo esta investigación para la presentación de hoy, también estuve revisando un marco teórico y podemos encontrar, o se encontró, o encontré a Eduardo, que él escribió un excelente libro, el cual el nombre es La Sociología Rural a la Agroecología, y entonces a Eduardo a finales del siglo XX dice aquí que se presenta la apertura disciplinar de la sociología rural con un enfoque agrario. Esta sociología se conoce, o el primer término que se le dio fue como sociología de la agricultura. Entonces ese fue primero el término, la sociología de la agricultura, y luego se dio como tal la sociología rural. Ahora, la producción aún sigue aferrada al liberalismo económico y formas interdisciplinares de interdisciplinaridad agronómica. Esto lo había explicado anteriormente, que más o menos desde los años 80 se empezó a prestar atención al campo, pero al campo para ser instrumentalizado, al campo para obtener lo que nos puede dar el campo. Y dice, y Eduardo continúa aquí con que el enfoque transformador de la ciencia intenta explicar y caracterizar buscando transformar la realidad que estudia. Pues eso es lo que hace la ciencia, tratar de transformar, pero para beneficio del ser humano. Como hemos visto ya ahorita los problemas ambientales que se están presentando, el calentamiento global, una de ellas, pues esto tiene que ver mucho con lo que decía Eduardo ya al finalizando el año 20.
Y él presenta y dice que la perspectiva teórica actúa como un marco de orientación y que por primera vez se habla de sociología rural, como habíamos explicado, que como que mutó, como que trascendenció ya un poco esta parte, como explicamos anteriormente, de que la sociología rural esa era la parte esta agraria, pero la parte agraria tiene que ver con la parte de recursos naturales y la parte de la correlación con el medio, con los seres humanos entre sí, entre sujetos con la naturaleza. Presento esta diapositiva para no alargar esta presentación, y es que es aquí un pequeño resumen del marco teórico de autores que aquí en la parte derecha han sido claves para el surgimiento bueno, el desarrollo o alimentarse, lo que es la parte rural. Entonces aquí tenemos varios autores en la parte derecha, y en la parte izquierda pues vamos a encontrar sus obras o cómo podemos buscar si queremos ahondar más en este tema. Entonces esta diapositiva nos presenta un resumen y aquí continúa este resumen. Entonces yo lo tomé de Eduardo Guzmán, como estaba hablando ahorita, también de la sociología rural a la agroecología. Exactamente en la página 33 de este libro se encuentran ese resumen de marco teórico. Ahora, la primera pregunta, y esta es a continuación, son una respuesta a la guía de actividades de la materia, que es lo que estoy presentando el ejercicio hoy, y habían unas preguntas orientadoras. Entonces aquí la idea es definir estos conceptos apoyándome o tomando como base estas preguntas. Entonces la siguiente pregunta que se ve es, bueno, pero ¿cómo se construye socialmente lo rural? Entonces lo rural, como habíamos dicho al inicio de la presentación, después del preámbulo, se construye socialmente es con las relaciones de poder, porque inicialmente hay unas relaciones de poder de ser humano con naturaleza y luego entre los mismos seres humanos, donde la idea es llamar la atención. Bueno, hablemos ya de relaciones entre seres humanos, es los pueblos autóctonos, los pueblos indígenas que quieren buscar un reconocimiento de que los recursos son biodegradables, que quiere decir que tienen un límite. Ellos abogan porque le prestemos atención y le demos cuidado a la intervención de la comunidad, es decir, no solamente entrar a explotar los recursos naturales, sino también ayudar a conservar, porque esta es una de las problemáticas que más adelante veremos en las preguntas orientadoras que se ha venido presentando. ¿Por qué? Porque el ser humano, el sujeto, no calcula que los recursos biodegradables son limitados. Entonces, la idea es que se llame la atención con proyectos originados de la manifestación de los habitantes, que involucre a todos los actores del territorio rural, como ya hemos dicho, varios actores aquí al comienzo, para que se vinculen con proyectos políticos, porque la ruralidad es eso, o lo rural es eso, la interrelación entre seres humanos, y todos los seres humanos pues nacemos políticos. Se necesita para impulsar o materializar esos proyectos desde partes económicas, se alimentan o se construyen y se diseñan proyectos a través de factores culturales que beneficien a la parte social. Bueno, en pro de reformas agrarias para motivar las entidades gubernamentales, es decir, que con toda esta parte cultural, apoyado de la económica y con un pensamiento político, la idea es involucrar a todo esto y presentar para promocionar, divulgar, y que sea el gobierno con recursos nacionales que aporte a estos proyectos. Bueno, otra pregunta que se presentó y bueno, nos preguntan, bueno, pero ¿qué tensiones y problemáticas aborda la sociología rural? Entonces, aquí las tensiones son la falta de reconocimiento y apoyo de los habitantes del campo, la acumulación de tierra por parte de terratenientes,
Entonces, como pueden ver en pantalla, tenemos estas tensiones, que estas tensiones, si no se presta atención, van a llegar a unos riesgos y luego a unas problemáticas como tal. Para ir concluyendo, la idea es que desde la ciudad, donde se encuentra centralizado el poder público, pues se generen acciones para lograr impedir estas problemáticas. Y pues esto es mi definición. Mi nombre es Gerardo Vargas, estudiante de Sociología. Espero les haya llamado la atención y se haya podido tener una claridad en la definición de estos conceptos de lo rural y la ruralidad.